Perfecto. Hoy vamos a resolver un ejercicio desde cero. ¿Sí? Vamos a crear un nuevo proyecto. El de plagas. Y empezamos desde cero. Esta plagas. Este example lo tenemos. Vamos a cambiarle ya antes de empezar a trabajar. Le cambiamos ya el nombre. En vez de factorizar, le ponemos plagas W. Después vemos si hace falta algún otro archivo adicional. Y desde acá, yo mientras voy a tener abierto la consigna, esperé que la tenía acá a mano. Ustedes no va a quedar grabada la consigna, o sí, vamos a ver. La podría subir acá para que esté el mismo Wolock copiada. A ver, sí, vamos a copiarla y así la tenemos también a mano. Plagas. Acá está el README. En realidad lo que podría hacer es clonarme el repo como lo hacen ustedes. Sí. Plagas. Voy a importarlo, sí. Así, aunque no tenga mucho código base, tenemos el README y toda la estructura del proyecto. Vamos a hacer distinto, entonces eliminamos esto. Listo, empezamos de vuelta. Ahora sí, vamos a empezar a resolver el ejercicio de las plagas. Vamos a importar el proyecto clonando. Ahí ya tengo yo copiado el repositorio. Siguiente, 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 finalizar. Así acá tenemos también el README. ¿Sí? Esto lo voy a cerrar, que lo tenía abierto de antes. Entonces, ¿qué empezamos a leer? Bueno, vamos a verlo. Acá hay una explicación que explica lo de las plagas, esto ya lo habrán leído. ¿Sí? Vamos a la letra chica, o ir avanzando. Elementos pueden ser atacados. Se le llama elementos a las cosas que las plagas atacan. ¿Sí? Cada elemento nos interesa saber si es bueno o no para la vida de los humanos. Y estos son los elementos que hay. Hogar. De cada hogar se manejan dos parámetros. O sea, hay muchos hogares. Más mugrientos y con más confort o más limpios, pero esas dos características, acá parámetros, ojo, está en un sentido, habla de parámetros en castellano, no en programación, no en el lenguaje de programación. No van a ser parámetros esto, van a ser atributos seguramente del objeto hogar. ¿Sí? Cada hogar sea un atributo del que se conoce estas dos cosas. ¿Sí? Y nos explica que es bueno si su nivel de mugre es la mitad del confort que ofrece o menos. Ya con esto tenemos un buen punto de partida. Entonces, en este source que no trae todavía ni con ninguna plantilla de source. Bueno, creamos uno. Le ponemos plagas. Y ya definimos con eso que yo me copié acá. Miren cómo lo vamos a hacer esta vez. Hogar es nombre de la clase. Class, hogar. El cambio de renglón es la llave, que empieza algo ahí y que termina acá toda la explicación del hogar. De cada hogar se manejan dos parámetros, de cada hogar se conocen dos características, de cada hogar sabemos hay información de dos cosas. En otras palabras, tenemos dos atributos. Tenemos un var, el nivel de mugre, y otro var llamado confort que ofrece. Vamos a sacarle los guiones bajos. Vamos a agregarle el camel case. Nivel de mugre para que no se maree el lenguaje. Y confort que ofrecer.
Estos valores, los dos numéricos, varían de hogar en hogar. Y que sean numéricos acá no nos dice nada todavía. Se considera que un hogar es bueno, dice la explicación, si pasa algo. Entonces eso nos daría de algo para calcular, algo para obtener, algo para deducir. Entonces, el es bueno, que es el identificador, esto va a ser un método. Paréntesis, aparecen de adorno todavía porque no hay parámetros, pero los ponemos y esto empieza acá y termina cuando termina esta explicación. Ahí. Entonces ahora vemos qué es lo que dice. Si su nivel de mugre es la mitad del confort que ofrece o menos. Entonces, hay que retornar si es cierto que, o sea, el valor de verdad de que nivel de mugre es igual o menos, o sea, menor o igual, el triangulito va entre medio, que la mitad del confort que ofrece. Pues la mitad del confort que ofrece al confort que ofrece, que es un número, ahora sí, nos sirve saber que es un número, por saber que es un número le podemos preguntar que nos diga su mitad. Lo podemos dividir porque dividir es algo que los números saben hacer. Y ahí nos quedó expresada el retorno del método. Esto lo podemos probar. Vamos a ir haciendo en paralelo un test y ir probándolo. Hacemos un test, vamos a ponerle plagas.test y decir es un hogar es, ay, me olvidé ya del nombre, lo que vi recién, es bueno. Entonces, si tenemos mi casa es igual new hogar, tengo un hogar. ¿Cómo lo quiero crear esto? Pues una constante. ¿Sí? ¿Con qué parámetros? Así son, cuando lo instancio sí puedo hablar en la jerga de parámetros. Le paso el nivel de mugre, le digo 100 y se llama el otro confort que ofrece. ¿Qué se queja? Date, string, número. No, ¿por qué? Acá en el test, confort que ofrece igual 200. Este es el caso límite. Este hogar es bueno con lo justo. ¿Sí? El nivel de mugre y se queja porque no importé el archivo. Import plagas.asterisco. Con mi casa, cree la casa. Ahora, esta casa, así como la cree, a ver, repito, leyendo la cocina debe ser nivel de mugre es menor o igual que la mitad del confort que ofrece. Entonces, afirmo que mi casa es buena. Es bueno, porque está hablando de mi hogar. Ese sería el test. Lo probamos. Anduvo bien. Estaría bueno crear uno que no lo sea. Aunque acá sea 101, ya no deja de ser bueno. Tiene demasiada mugre. ¿No? Entonces, not that. En este caso del ejercicio plagas, la herencia sería cuando creemos lo que se llama barrios. No sé. Pregunto porque no lo hice, por eso. No, lo vamos a hacer. Si quieren, vamos más rápido. ¿Sí? Esto fue muy fácil. Aceleramos un poquito.
Volvemos al README. Acá está. Tenemos huerta y mascota. ¿Sí? Antes de pasar al barrio, vamos a hacer estos dos, los hacemos rapidito. Entonces, dice, de cada huerta, normalmente hay muchas, va a ser una clase. Hay muchas huertas, hacemos la clase huerta. De cada huerta, este está redactado súper fácil, es súper obvio, está hecho. De cada huerta se conoce normalmente es una variable. Variable capacidad de producción. Y le saco el tilde. Es un simple número, bien. Es buena, sí, la capacidad de producción, entonces también tengo el método es bueno. Pero un nivel que no es fijo, pero que es el mismo para todas las huertas. Método es bueno, entonces decimos capacidad de producción es mayor que, ¿cómo se llama ese valor? El mínimo, para un nombre, nivel simplemente, bueno. Capacidad de producción mayor que el nivel. Acá podemos hacer lo siguiente, una forma, que es ponerlo como variable nivel y darle un valor fijo, valor inicial, 70. No me dice cuánto es, puedo probar con 1. Entonces no lo modifico. Sigo escribiendo yo, nivel de salud. Cuanto más alto, se considera que la mascota es más saludable, también me aclara el sentido de la representación. Y es bueno, otra vez lo mismo. Estoy a las 250. Nivel de salud mayor 250. Bueno, quedaron parecidos, pero distintos. Son polimórficos. ¿Sí? Fija acá que me falta la última llave. Y acá también me falta la llave de la clase. Ahí está. Voy a hacer test también para esto, no lo voy a hacer. Y avanzamos con la explicación. A su vez se agrupan en barrios, y en cada barrio hay varios elementos. Y ahora entiendo la pregunta del compañero. ¿Los barrios usar herencia? No, para nada. El barrio agrupa elementos. O sea, en un barrio hay la relación entre la mascota y el barrio, o entre el hogar y el barrio, es que el hogar está en el barrio. El barrio tiene hogares, tiene huertas. Eso es un atributo del barrio. Hay muchos barrios y cada barrio tiene sus elementos. En cada barrio, entonces lo que voy a hacer es otra clase que no tiene un vínculo de herencia con la huerta. Representa un barrio. A priori, a falta de motivos claros, yo defino las clases aparte. ¿Sí? ¿Pero qué conozco del barrio? Ahora me empieza a quedar más claro la decisión. Pero ¿qué quiero conocer? ¿Tengo un atributo que es una huerta que puede haber?
No, porque tiene muchas y no tiene por qué ser huertas. De hecho, le llama, acá usa el término genérico, ya empieza a... Hay varios elementos, ¿no? Lo que había dicho al principio, elementos, ya tengo regalado acá cómo llamarle a esa característica, porque en la jerga del se le llama elementos a lo que el barrio tiene. Entonces, acá la variedad se va a llamar elementos. Va a ser una colección vacía, principalmente, pero después le podré agregar huertas, hogares y mascotas al barrio. Van a ser elementos. A veces tengo un método que sea agregar elemento, ¿sí? Recibe un elemento y lo que hace es a los elementos le agrega ese que me pasaron, un típico método para poder inicializar el objeto. O cuando cree el barrio podría pasárselo si no hacer falta esto, ¿sí? Tal vez no haga falta hacerlo ahora. De hecho, no me lo pide todavía. Pero me interesaría tener un cachito. ¿Qué les hizo pensar de usar herencia acá? ¿Qué lógica heredarían? Se acá agrego otro método. ¿Qué hace un barrio? Me puedo preguntar cuántos elementos tiene. ¿Cuántos elementos? Podría preguntarle, dame los elementos buenos. ¿Sí? Hago un filter que retorne elemento filter y acá la condición de que cada elemento, no sé si esto me lo pide después, pero es bueno. Entonces el código válido y algo que tiene sentido para un barrio. El tema es, si a mí por esas cosas de la vida se me ocurre usar herencia y decir que la huerta hereda de barrio, esto significa que al hogar le puedo preguntar, dame los elementos buenos. Y que el bar, además de tener un nivel de mugre y confort por ser hogar, por ser barrio, tiene también una colección de elementos. O sea que el hogar conoce todos los elementos de algún barrio. Y no solamente preguntar al hogar si es bueno, sino le puedo preguntar cuántos elementos tiene. Es como que no tiene mucho sentido. ¿Sí? La relación de herencia se puede ver en criollo como es. Y un hogar no es un barrio, está en un barrio. ¿Sí? No es su naturaleza ser barrio. Claro, yo lo que Lo que había sí hecho, podría haber que herede de elementos. Si acá hay un nombre para claro, ponerle algo, es poner acá elemento. Un hogar es un elemento. claro, yo lo Volvemos hice a lo que así. hablamos al principio. Si hacemos que todos hereden de elemento, podríamos agregar una clase llamada elemento, ¿sí? Que tenga un método abstracto llamado es bueno. Esto vuelve a andar. Esos fueron todos los errores. Y uno estaría documentando, especificando que por ser elemento hay que tener es bueno. Pero digamos, esto iba con que está medio, que no aporta lógica. Esto si bien funciona, esta clase no tiene mucho sentido. Tal vez más adelante aparezcan cosas más interesantes para ponerle acá. Acá empieza a haber atributos y métodos con código y tiene más sentido la herencia. Así como está, no aporta nada más que, al que lo prefiera así, algo de claridad, entre comillas. Pero lo que decía, me inhibe de que el día de mañana hogar sea su clase de, no sé, edificación, porque tiene cosas que, por el confort que ofrece, y que mascota herede de la clase animal, porque la salud viene por otro lado. Es decir, estoy gastándome
la herencia para algo que no es demasiado útil. Vuelvo para atrás. En este caso, al menos con los requerimientos hasta ahora, de ninguna manera lo crearía. Sigamos leyendo la segunda parte. Saber si un elemento es o no bueno, ¿sí? Saber si un barrio es copado. Que tenga más elementos buenos que no buenos. Bien, acá está lo que recién estaba haciendo. Vamos a hacerlo bien. El es copado. A esto no sé los elementos. Voy a contar. Voy a contar cuántos son buenos y ver si los que son buenos son más de la mitad. O sea, el tamaño 6 sobre 2. ¿No? La mitad más 1 es bueno, son más buenos que malos. También podría contar los malos, ¿sí? Pero ¿para qué contar dos veces? El 6 es más directo. Pero voy a estar viendo todo también, ¿sí? Es muy sutil. Yo para no escribir tanto. Entonces no hace falta. Elemento, dejémoslo. Y volvamos al ritmo a ver si era eso solamente. Más elementos buenos que no buenos. Bien. Avanzamos. Plagas, segunda parte. Como ya indicamos, el propósito de este modelo es estudiar el ataque de una plaga a un elemento. 4 tipos de plaga: cucarachas, mosquitos, pulgas y garrapatas. De cada plaga, sea del tipo que sea, se conoce la población y esto es la cantidad de bichos que la integra. Puede haber varias plagas del mismo tipo que pueden o no variar de la población. Puede haber 3 plagas de mosquitos dando vueltas, 2 de 50 mosquitos y 1 de 70. Para que cualquier plaga transmita enfermedades, su población debe ser al menos de 10 bichos, lo que indica que para cada tipo es una condición adicional. Plaga de cucarachas. Se conoce además el peso promedio de cada bicho, de las de pulgas, de las de garrapata, bla, bla, y la de mosquitos, tal cual. Entonces acá vamos a hacer la plaga. ¿Sí? Hay muchas, me dice, ¿no? Va a ser una clase para todas las clases, para todas las plagas que haya. ¿Sí? Hay cosas en común de todas las plagas y cosas distintas. ¿Sí? Entonces me da la idea de que voy a empezar por lo que es común. Que es la población que la integra y eso básicamente. Sí, son 50, 70. Vamos con eso. Entonces creamos la clase plaga y le ponemos lo que nos dice que tiene cada plaga, que es la población. Una variable, población. Bien. Y el requerimiento va a ser, bueno, puede variar, sí, ya lo dijimos, ¿no? El nivel de daño que produce al atacar. Calcular para cada una el nivel de daño que se puede atacar y se transmiten enfermedades. Bueno, esas son las cosas que tiene que hacer. Acá de pronto, no sé cómo lo voy a hacer, pero ponele que ya me doy cuenta, son métodos. Hay un método nivel de daño ¿sí? Que algo va a hacer y si transmite enfermedad. Yo tengo los dos métodos, al menos 2 métodos que tienen que hacer toda plaga. Todavía están abstractos, no le puse código. ¿Sí? A ver de qué se trata ahora.
Imaginemos que son de cucaracha las plagas. Vamos por un caso fácil. Se conoce el peso promedio de cada bicho. Acá me dice cómo quedó el nivel de daño y para transmitir la enfermedad depende de eso de ahí. Podría, alguien que es muy precavido puede decir, bueno, empiezo por uno y después veo los otros. O sea, yo voy a hacer de cuenta que ni me asomé a lo de acá y hago el de cucarachas. Tal vez uno ya se da cuenta rápido que son 4 tipos y que usa herencia, pero imaginemos que vamos más despacito y nos dimos cuenta acá de un tipo de plaga. Entonces defino las plagas de cucarachas. Pienso que las placas son solamente, o está contado distinto, a veces no está redactado tan esquemáticamente, que ya está visualmente, lo que son 4 tipos, sino que me empezó contando el dueño del hogar, de la empresa esta que quiere matar plagas, y tengo plagas de hormigas, me dice y me cuenta las hormigas, y al mes siguiente, y también tiene cucarachas. Tal vez la forma de contar puede ser distintas. Yo empecé por la plaga de cucarachas. Entonces tengo como variable el peso promedio de cada bicho. El nivel de daño, la mitad de su población. Entonces acá pongo es igual población dividido 2. Y puede transmitir enfermedades, peso promedio debe ser de 10 gramos o más. Entonces es igual peso promedio mayor o igual que 10. Además de la condición común para todas las plagas, que esa me la salteé, estaba acá arriba, que era tener al menos 10 bichos. Poblaciones al menos 10 bichos, entonces acá lo agrego. Y población mayor que 10. Y hice las plagas de cucarachas. Si quiero ser aún más claro, le pongo a esto plaga cuca. Esto va a funcionar. Y después al rato leo, está la plaga de pulgas. Entonces, si aún no me di cuenta, puedo decir, debe ser parecida o no a cucarachas, ver qué dice. El doble de su población, ninguna. Voy a decir, bueno, plaga cuca, hago copy-paste y pongo plaga pulga. Tengo la población, no el peso promedio. El nivel de daño que me decía era el doble de su población en este caso. Y para transmitir enfermedades no agregan ninguna condición. Solamente de mayor a 10, la población. O sea que solamente es que la población sea mayor que 10. Eso lo podría hacer y va a funcionar. Y voy a la siguiente plaga y digo, perfecto, garrapatas. Podría hacer las 4, pero ir un poquito más rápido y decir, no, mira, ya me di cuenta antes, ya con la segunda me di cuenta que había algo en común. ¿Sí? Que esto de la población mayor a 10 está en todas las plagas. ¿Sí? Y que las plagas tienen cosas en común. Más allá que el nivel de daño sea distinto, todos tienen una población y una cuenta en base a la población. Entonces, ahí ya está. Digo, la clase pulga y que la clase plaga cuca, perdón, la clase plaga, me estoy haciendo un trabalenguas, ahora veo con qué, y que la plaga cuca hereda de plaga. Y que la clase plaga pulga también hereda de plaga. ¿Qué pongo ahí? Lo que tienen las dos en común. Población y, bueno, la saco de acá también. Y población mayor que 10, le pongo un nombre para ponerlo acá. Hago un método que haga solo eso.
método, por ejemplo, transmite enfermedades. Es igual a que la población sea mayor que 10. Entonces acá, cuando ve la plaga cuca, y quiero el nivel de daño, tengo que hacerlo, pero el transmite enfermedades, quiero que acá haga esto, y además de esto de acá. Entonces, ¿qué escribo acá? Para que haga también la población mayor a 10. Súper. El super. Se queja por acá, como estoy sobreescribiendo, tengo que ponerle el override. Ahí está. Acá hago lo mismo, o parecido. No, acá no tengo que hacer nada. Acá tengo que hacer un super y hacer así. No. El trámite de enfermedades no es distinto que el común. Ya está. No lo defino, lo hereda. Como no tiene condición adicional, hereda directamente el transmite de enfermedades. ¿Sí? En la pulga, en la plaga pulga. El nivel de daño sí lo redefino, el otro lo heredo. Vamos al siguiente. Garrapata fue el que ya me hizo cansar de repetir lógica. Son iguales a los de plaga con pulgas. Ah, no hay nada entonces. No hago nada. A lo sumo le cambio el nombre. Por ahora. Puede decir, esta es plaga, pulga o garrapatas. Le puedo cambiar el nombre, ¿no? Plaga, pulga, garra. Que sea genérico. O no hago nada y le pongo el nombre. Hago plaga varios. Plaga rejunte. Voy a la siguiente, que es más interesante, parece ser. La de los mosquitos. Equivale a la población exactamente, debe ser un múltiplo de 3, además de la condición común. Hasta me da la cuenta hecha. El enunciado está facilísimo. La clase plaga mosquito o plaga mosqui hereda de plaga y lo que agrega es, bueno, el de daño es igual a la población, me decía. Casi lo tengo que hacerlo, no es que sea simple, lo defino. Y el otro, el que hago con override, ay, ¿qué hice? Borré sin querer. Vamos de vuelta. El nivel de daño de la población, les decía. Y el método transmite enfermedades es igual a super, y además que la población módulo 3 sea igual a 0. Es un doble ampersand. Listo, resolví todas las plagas. Al menos lo que me está contando, lo que me contó hasta ahora de las plagas. El requerimiento es el nivel de daño de una plaga, si una plaga transmite enfermedades o no. Para relacionar con lo de clase abstracta, tal vez me adelante lo que explica después, pero así como esta plaga podría ser o no abstracta, nada me impide instanciarla. Es una plaga que puede transmitir enfermedades, pero no le preguntes por nivel de daño. ¿Sí? Entonces, no hace todo lo que las demás plagas. ¿Puedo agregar el método de nivel de daño acá? ¿Definirlo? Sí. ¿Le pongo código? Si le pongo código y digo nivel de daño igual población, que es un buen default, va a funcionar con esta cosa que yo me inventé. Las plagas que no son ni de cucas, las plagas de otras cosas, tienen esta lógica. Tienen nomás la condición básica y el nivel de daño es como la población. O sea, son como el mosquito en cuanto a nivel de daño. O nivel de daño es igual 0, o nivel de daño igual un valor por default que se me ocurra a mí, podría ser.
Y repito, permito que haya otras. Ahora, si yo lo defino como abstracto, estoy diciendo no hay plagas que no sean los 4 tipos indicados y no puedo instanciar esa clase haciendo un new. Si lo hago así, acá estaría bueno poner un override en cada método. Voy a optar por no hacerlo. Voy a dejar que pueda haber otras plagas, no me molesta nada que haya otras, no defino el método y digo, bueno, que quiera hacer otras plagas que las haga y que se invente su... Pero no sirven para transmitir, no le puedo contar nivel de daño. ¿Sí? O sea, no sean tan polimórficas como las demás plagas. Dejamos así, no me hice dar enunciado, asumo esa variante. Bueno, avanzamos. La ataca, acá viene la parte más interesante. Agregamos el método del efecto que produce un elemento el ataque de una plaga. ¿Sí? Este efecto se calcula a partir del nivel de daño de la plaga y se transmiten enfermedades de acuerdo a cada tipo de elemento. El nivel de mugre aumenta en la misma cantidad del nivel de daño de la plaga. Entonces, en hogar, cuando recibe un ataque, tiene que pasar eso. Repito, el nivel de mugre aumenta tanto como... Pues eso lo hago en hogar. Tengo que hacer un método que sea efecto de la plaga o recibir plaga, ser atacado por plaga, recibe una plaga. ¿Qué es lo que hace? Decía acá, el nivel de mugre aumenta. O sea, el nivel de mugre aumenta, un más igual, de cantidad, igual que el nivel de daño. Entonces, a una plaga le pregunto el nivel de daño. Ahí ya. Cuando hago esto, estoy usando el polimorfismo, porque esta plaga puede ser cualquiera de estas y todos entienden nivel de daño. O sea que una plaga de cuca va a darme la población sobre 2. Es decir, cualquiera sea la plaga que ataca a este hogar, acá viene la plaga y se le pregunta el daño y sea cual sea, responde un número y se le incrementa el nivel de mugre. A su vez, es polimórfico con la huerta. Baja su producción en un 10% del nivel de daño de la plaga. Y me dice esto en primer lugar. Entonces, la huerta. Su método, recibir plaga, también recibe una plaga, le llamo una plaga al parámetro que recibe, y lo que hace tiene que hacer esto, baja su capacidad de producción. Entonces disminuye en 10% del nivel de daño. 10% es un 0.1 por, y una plaga a nivel de daño la obtengo de esta forma. Otra cosa que ya me voy dando cuenta, o que puedo deducir, es que este nivel de daño, lo que recibo como plaga tiene que tener nivel de daño. Entonces, con esta solución que yo hice precariamente, donde había plagas, otras plagas, por más que las pueda crear, no las puedo usar, al menos para atacar la huerta, porque si la uso no tiene nivel de daño. ¿Sí? Entonces, y como que me queda medio sin sentido, eso no abstracta. ¿Sí? Entonces acá yo diría de aprovechar a definirme, ¿sí? No dejarla que se pueda instanciar y no usar. Entonces me juego, o me invento un nivel de daño y digo, bueno, las plagas comunes, el nivel de daño es la población, y la hago concreta y con sentido que pueda ser usada, o me juego por la clase, por el método abstracto y digo, bueno, no hay otras plagas. El que quiere usar plagas, que implemente que sobrescriba ese método y vamos con el override en todos lados. ¿Sí? Los dos caminos son válidos.
Avancemos a ver si hay más información que me ayuda a... Ah, falta también este. Si la plaga transmite enfermedades, la capacidad de producción baja 10 puntos adicionales. Entonces tengo que hacer, pasan dos cosas, o pueden pasar dos cosas. Además de reducir esto, hago el if. Si la plaga transmite enfermedades, ¿ya transmite enfermedades? En ese caso, le agrego que la capacidad de producción, si quieren lo hacemos acá identado, si quieren más prolijo, disminuye en 10 unidades, 0 o 10%. 10 puntos. Baja de puntos adicionales. Perfecto. Listo. Con un if lo resuelvo. Entonces, nuevamente, la plaga tiene que entender nivel de daño y transmite enfermedades. Entonces, ahí sí es justo la interfaz común de toda plaga. Lo que toda plaga sabe hacer. Hacemos la mascota. ¿Qué le pasa a la mascota? El nivel de salud disminuye en la cantidad de plaga y si la plaga no transmite enfermedades, a la mascota no le pasa nada. O sea que esto solo le pasa si transmite enfermedades. Entonces, acá la condición es parecida. ¿Dónde estamos? La mascota, el método. Ah, falta el nombre del método. Recibir plaga. ¿Qué hace el método de recibir plaga? Si la plaga transmite enfermedades, el nivel de salud acá, no de capacidad de producción, disminuye en cuánto decía una cantidad igual al nivel de daño de la plaga. Nuevamente usamos nivel de daño. Menos igual una plaga nivel de daño. Y cerramos el método. Ahí está. Listo. Poder simular que un elemento recibe el ataque de una plaga con efecto de un elemento. Sí, perfecto. Aquí podemos hacer el test para simular esto. Pero está en este punto. Hago una pausita acá. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Jugamos con herencia, ahora con polimorfismo, recibir plaga. ¿Sí? Aprovechamos a repasar lo que dijimos hoy del método abstracto por las dudas, pero lo interesante acá es que usamos polimorfismo recibir plaga para que cualquier plaga tenga nivel de daño y transmita enfermedades. Avancemos. Cuando una plaga ataca un elemento, ojo, también se produce un efecto sobre la plaga. Este efecto consiste en que la población de la plaga aumenta un 10%, pero hay dos casos particulares. Para las plagas de cucarachas, además del aumento de población, el peso promedio aumenta en 2 gramos. Y en las garrapatas, bueno, otro efecto. Entonces, hay que aumentar un 10% y en 2 hay un requerimiento, una característica adicional. Y en todos los casos, bueno, me pide agregar los modelos efectos descritos. Entonces, siempre que una plaga ataca, pasa eso. Entonces, cuando... ¿Y no me pide más nada? Acá vamos a ver el consejo. Agregar un método en las plagas que implemente el ataque a un elemento. Es un nuevo requerimiento. Más que un consejo, esto es un requerimiento. Hasta acá sería el requerimiento, yo diría que esto acá, y el consejo sería que haga las dos cosas. Pero bueno, agreguemos este método para que las plagas sean las que saben atacar.
Entonces, fíjense que acá lo vimos desde el punto del hogar, es recibir plaga. Acá vamos a hacer un método que toda plaga sepa atacar. En este caso, convendría hacerlo, claro, ahí, ¿no? Acá el Directamente. elemento, vamos a hacer todas las plagas. ¿En qué consiste atacar un elemento? Digamos el consejo. Aplica los efectos sobre la plaga. Entonces, hace self, efecto del ataque. ¿Sí? Y lo segundo que hace, va a atacar elemento, ¿a qué elemento, no? El efecto de ataque no, depende nomás de la plaga, es la plaga la que se aumenta, pero al elemento lo que le pasa, en realidad, vamos a hacer que este sea primero. Primero, el elemento recibe ataque de self, ¿sí? Dicen a la plaga de cucarachas o a la plaga que sea cualquier plaga, atacá el hogar. Bueno, el hogar recibe ataque de self. Recibe plaga, perdón. Me confundo los nombres. Recibe la plaga self. Adicionalmente, hay un efecto del ataque, que acá lo llamo sin saber cuál es. Pero voy a hacer el efecto básico acá. El efecto del ataque para cualquier plaga es el que me dice primero. Me dice aumento un 10% la población de la plaga. Entonces acá, población por igual 1.1. ¿Sí? Cálculo de porcentaje rápido. Este es el efecto del ataque. Ahora, hasta ahí voy sin considerar estos especiales. Y seguí el consejo, aplica los elementos de plaga y decide el elemento que recibe el ataque usando lo que se agregó en la etapa de tal cual. Acá los aplica primero. Hay que ver cómo funciona la plaga. Si primero, dice, también se produce un efecto. La pregunta es, ¿el efecto que causa sobre el hogar es sobre la población antes o después de haberse aumentado un 10%? ¿No? Va a ser distinto el resultado. Acá no me da idea de orden, acá sí me dice que primero aplique y después, entonces voy a hacerle caso al consejo y primero que se multiplique o haga el efecto de atacar y luego el elemento recibe la plaga ya aumentada. Ahora bien, ¿qué me falta hacer? Y los efectos adicionales. En las cucarachas, además, el peso promedio aumenta en 2 gramos. Entonces digo, lo mismo que hice antes o parecido. Cucarachas. Redefino el método recibir efecto ataque. Hago un override. Y que Profe, yo en hago este caso super. entiendo que el efecto ataque iría segundo. Puede ser. Yo acá me guié por el consejo que dice acá, que lo pone primero. Capaz que no están en orden y está bien lo anterior, puede ser. Claro, sí, según el consejo es como al Vamos a ponerlo revés. abajo, me da igual. Va a haber números distintos, pero es una buena pregunta para hacerle al dueño al que vende agroquímicos. ¿Cómo funcionan estas plagas? A ver, ¿se producen después de atacar o antes o durante? No sé. Bueno, entonces, el efecto ataque hace lo que hace el efecto ataque antes y además el tamaño. ¿No tenía Cuca? ¿No me ha puesto el tamaño de la plaga? No, las de Cuca, sí. Peso promedio aumenta en 2 gramos. No tenía peso promedio. Sí, peso promedio, ahí está. Super, entonces peso promedio, no lo veía. Más igual 2. Listo. Hago las dos acciones. Fíjense acá no es, este usé un AND porque esto me devolvía. Yo quería que
la respuesta final surja del booleano que está acá y el booleano que está acá, el y lógico. Acá es simplemente una enumeración de acciones. Causa el efecto, aumento de la superclase, aumento del peso promedio en 2. Es una secuencia. Claro, porque Después, importa el otro orden. caso particular que me... ¿Sí? ¿Cómo? Claro, porque importa el orden en donde pones el super. Sí, acá me da igual que lo pongan antes o después. Lo que digo es una secuencia. Puedo ponerlo abajo también. Lo que digo, no va el AND como acá, que es un método de respuesta que devolvió un valor booleano. No, no, no. Y ahora sí aparece la diferencia de las garrapatas y no de los otros. Entonces, aumenta un 20% en lugar del aumento del 10%. Este es el aspecto en el que las plagas garrapatas se distinguen de las pulgas. Entonces, ¿qué hago? Hago una clase, puede ser una subclase también. Esta clase que tenía acá para pulga garrapatas, en realidad es solo para las pulgas. Y en las pulgas, el efecto ataque es el estándar. Ahora, yo digo ahora, las garrapatas podría ser la clase plaga garra, que hereda de pulga, de plaga pulga, y acá sí hago el override de efecto ataque, que no hace esto, lo aumenta en 20%. Entonces, lo pisa. De población 1.2. Hace super porque no quiero que haga lo de arriba. Y aumenta directamente un 20%. Entonces es una clase distinta. ¿Sí? Entonces, aprovecho el método de nivel de daño que tiene la plaga pulga y le agrego el otro. Y si en lugar de querer dar acá hago que herede de plaga, también lo puedo hacer. Lo que tengo que hacer es repetir esta lógica. El nivel de daño es el mismo. Y queda esa lógica repetida. ¿Sí? Tal vez uno lo que podría decir es que este es el más estándar de todos. Entonces usar esto, en lugar de que sea abstracto acá, podría decir, bueno, el nivel de daño es oración por 2 para todos. Este es el default. Entonces acá no defino nada y acá le saco este método. Es más, hasta si me apuran diría, en realidad, las otras plagas son las de pulgas y no define esa clase. Hay variantes acá para hacerlo. Hay muy poco código como para que cualquier mínimo cambio, son tan mínimas las clases que una desaparece o no, apenas un movimiento pequeño. Pero tal vez lo más clásico sea lo que he hecho al principio de que no agregar de plaga pulga. Entonces este me parece lo más simple. Tal vez en un problema más complejo aparecen más variantes y matices y más elementos para diferenciar. ¿Sí? Acá es un ejercicio que tiene muchos matices, pero es mínimo del código. ¿Sí? Está bueno porque con muy poco código hay muchas variantes de diseño. Tal vez no es tan contundente la argumentación. A veces uno a los enunciados le agrega más lógica que puede pasar reiterativa, pero bueno, es para sumar argumentos para uno que tome una decisión con más evidencia. ¿Sí? Dice, bueno, realmente las plagas pulgas son muy diferentes de las plagas cuca o de las plagas garra, entonces no tiene sentido esta herencia y la separa más aún. O al revés, que haya más cosas son iguales. No, también se parece la plaga garra, también es como la plaga pulga en esto y otro, entonces bueno, dice, sí, la herencia tiene más sentido.
En el ejemplo, Bueno, si plaga pulga me quedaba vacío dentro, ¿tiene sentido hacer y las no, la clases? sacaría, por eso decía. Si Claro, hago que herede, saco la clase y que cuando necesito una plaga pulga, instancio la clase plaga. Es una plaga sin más detalles, es la plaga estándar. claro, exacto. Si no tiene nada específico, nada particular, las pulgas son en realidad las comunes. Hasta puede llamarse acá plaga pulga esta, o plaga básica, plaga estándar. La estándar tiene esto, bueno, las demás tienen comportamiento distinto. Pero lo que quiero marcar de estos últimos es que este método está bueno haberlo heredado. Este método sí, que tiene bastante lógica, va, para los que como los métodos de una línea que tiene dos ya es mucho, y todas atacan igual. Entonces, un error hubiera sido definir este método 4 veces. O definir este 4 veces. El efecto de ataque ese es para todos. Después alguno lo sobrescribe, pero tengo una base ya. ¿Sí? Para aquel que no sea los dos casos particulares, lo heredan. Bueno, me faltan más test, evidentemente, pero creo que hicimos una solución completa. Díganme si alguna otra variante o pregunta o comentario para hacer de este. ¿Lo habían hecho así? ¿Lo habían hecho muy distinto? ¿No lo habían hecho? A mí me faltó el método atacar elementos de plagas. Ujú. No me había dado cuenta. Pero sí hice el método efecto sobre ataque en plaga. Bueno, bien, acá algunos están contando que sí, que lo hicieron parecido, bien. Bueno, perfecto. Son las 8, tenemos un buen rato por delante. Pero voy a cortar la grabación un cachito.